Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de un tema interesante porque tiene que ver más con las fortalezas, con esas cualidades que es necesario cultivar, potenciar, porque de alguna manera nos ayudan a afrontar la adversidad, nos ayudan a enfrentarnos a situaciones complejas con nuestra propia mente o con todo lo exterior, los fenómenos externos o situaciones que nos pueden acontecer en nuestra vida. Desde la psicología trabajamos mucho con los focos de conflicto, con emociones perturbadoras, emociones conflictivas, situaciones que nos crean ansiedad, estrés, traumas emocionales profundos. Sin embargo, también creemos que es muy importante, al menos desde nuestra orientación humanista, que tenemos una visión muy integral, muy existencial, desde nuestro trabajo también en ADA, la psicología. Creemos que hay una serie de emociones positivas que hay que cultivar porque esas emociones positivas de alguna manera compensan y ejercen una labor neutral, o sea, neutralizan o son como antídotos importantes a los que podemos acceder en un momento determinado para afrontar situaciones complejas. Y no hay mucho espacio a veces en la psicología para dar lugar a potenciar estas cualidades. Sin embargo, la mente necesita familiarizarse con estas cualidades, sobre todo para que cuando tenemos esos momentos de dificultad podamos acudir a ellas, tengan suficiente presencia, suficiente relevancia y de alguna manera nos ayuden, sean como pilares, sean como anclajes, como palancas que nos ayuden a hacer los cambios, ¿no? Y necesitamos dar espacio a estas emociones. Entonces, vamos a ir trabajando en estos meses ofreciendo algunas de las fortalezas que consideramos que son interesantes o esas cualidades positivas o emociones que consideramos que pueden ser esas emociones a las que podemos acudir en un momento determinado como antídotos a esas situaciones complejas o difíciles, ¿no? El otro día hablábamos de la generosidad. La generosidad es una emoción muy positiva como antídoto al egocentrismo, por ejemplo, ¿no? A la avaricia, a la codicia, que son emociones que se quedan ahí, muchas veces ancladas. Y hoy os vamos a hablar de una cualidad también muy importante en un mundo en el que vivimos acelerado, donde todo lo queremos ya, hay mucha impulsividad, hay muy poca tolerancia a la frustración y esta cualidad es la perseverancia. La perseverancia es una cualidad, es una emoción que es muy importante cultivar porque va a ser un gran protector en situaciones de desánimo, en situaciones de desmotivación, en situaciones de cambio, ¿no? Donde aparece la frustración, donde aparece la dificultad, la desesperanza, la indefensión. Entonces vamos a hablar de este tema con José Antonio hoy. En otro momento hablaremos con otra de nuestras terapeutas, porque vamos a ver también cómo podemos enfocar esta cualidad a diferentes ámbitos de nuestra vida, nuestra existencia y de nuestro recorrido. Hoy hablamos, como os digo, con José Antonio y vamos a darle paso de cómo enfocar esta cualidad o esta fortaleza en algún ámbito de nuestra vida que la veremos. Muy buenas, Hola José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy bien. Va compartiendo con los oyentes que damos desde Adara Psicología, también damos mucha visibilidad e importancia no solamente a las emociones conflictivas o los conflictos profundos, ¿no? Que hay muchos y los dedicamos mucho tiempo, sino también a cualidades, a emociones positivas que de alguna forma sirven para neutralizar, para compensar como anclajes, ¿no? En un momento Mm. determinado para hacer cambios. Y hoy contigo queríamos compartir un poco qué es lo que realmente significa la perseverancia en un proceso de cambio. Nosotros somos psicólogos, acompañamos realmente en procesos de cambio que a veces son muy duros, son muy complejos, son dolorosos Mm. porque profundizamos en nuestras heridas emocionales. Y es verdad Ujú. que hay gente que se mantiene y genera un espacio y una transformación muy profunda y hay personas que abandonan, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante desde tu punto de vista también, un poco por compartir contigo, ¿no? Esa perseverancia en el proceso de cambio y de transformación. Bueno, mm, creo que perseverar es una virtud para, para lograr aquellos objetivos que nos proponemos, ¿no? Entonces, creo que perseverar ante las dificultades o ante los contratiempos es un buen predictor de éxito y una guía muy importante para nuestro desarrollo. Como dices, nosotros trabajamos con gente que
que se propone cambiar algo, ¿no? Con personas que se proponen cambiar algo, por lo general, que se proponen cambiar cosas que les hacen sufrir. Y Claro. cuando tú te propones cambiar algo que te hace sufrir, pues seguramente te vas a encontrar con muchos retos, con retos que muchas veces te van a invitar, ¿no? A desistir, ¿no? Como a tirar la toalla. Y creo que justo en esos momentos poder perseverar ante los retos te permite aprender de ellos y te permite crecer en confianza, ¿no? Que es algo que mucha gente viene buscando, que mucha gente siente que necesita, crecer en confianza, sentirse más fuerte. Claro, Pienso, porque es difícil, ¿no? Momentos donde empezamos un proceso de terapia y de repente hay escollos, hay dificultades, o estoy tocando con algo doloroso mm, que me recuerda o que me trae al presente una experiencia pasada con la que no quiero conectar. Y realmente lo que tú dices, ¿no? Esa perseverancia puede culminar en un buen proceso. Si uno abandona a medio camino, al final este éxito que tú comentabas se queda un poco en el camino, ¿no? sí, muchas veces dejamos de perseverar cuando encontramos dificultades, porque eso nos va a hacer sentir impotentes o sentir frustrados, ¿no? La cosa es que justamente en la perseverancia está el cambio. Ujú. Cuando tú eres capaz de perseverar en lo que es difícil, en lo que es un reto, en lo que te frustra, en lo que te hace sentir impotente, en eso ya estás cambiando en la dirección que tú necesitas, ¿no? Ahí mismo ya está el cambio. Es interesante lo que dices, ¿no? Porque ahí es cuando realmente empezamos también a crear nuevos hábitos, ¿no? Nuevos comportamientos, incluso como nuevas rutas neuronales, ¿no? Se abren Mm, nuevos caminos y ese es un proceso, ya es un proceso de cambio, realmente, ¿no? El no abandonar, el no dejar las cosas a medias. ¿Y por qué nos cuesta tanto? ¿Cuál crees desde tu visión, ¿no? Que es el motivo de que nos cueste tanto esta perseverancia, ¿no? De estar ahí, de no tirar la toalla, porque es como ir en contra un poco de nuestra, parece que es ir un poco en contra de mm. nuestra naturaleza, ¿no? A ver, lo distinguiría a dos niveles. A un nivel individual, creo que pues cada uno, ¿no? Su historia personal, su biografía le trae dificultades muy concretas, ¿no? Para a veces poder hacer frente a todas las dificultades o todos los retos que se va encontrando. Desde un punto de vista sociocultural, ¿no? De la sociedad en la que todos estamos inmersos, creo que vivimos bajo la ley del mínimo esfuerzo. Es, Se nos ofrecen muchas cosas de forma rápida, de forma fácil y de forma cómoda también, ¿no? Ocurre que no, muchas veces no podemos ni siquiera tener tiempo para reconocer qué es lo que necesitamos o qué es lo que sentimos, porque a la mínima señal de malestar o de incomodidad ya podemos sofocar todo eso consumiendo contenido, consumiendo comida, consumiendo ropa, consumiendo fármacos, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos instalamos no, con el tiempo nos instalamos en una forma de vida muy pasiva, ¿no? Con una actitud vital pasiva y ahogamos nuestra propia posibilidad de cambio con todo esto. Esto es interesante porque fíjate, una de las cosas que yo creo que están emergiendo en las nuevas generaciones, ¿no? Es quizá esta pasividad, ¿no? Como poca iniciativa. En general, es una generación con poca iniciativa y creo que Mm, es precisamente por esto que aportas, ¿no? Porque todo está fácil. Quiero unas zapatillas, está en un clic, tengo unas zapatillas. Quiero hacer algo, está en un clic, lo tengo, ¿no? Antes tenías que coger un autobús, ujú, saber qué es lo que tienes que hacer, movilizarte, pasar a la acción, ¿no? Y cada vez pasamos menos a la acción. Entonces, realmente estamos como cultivando una cultura muy cómoda. Y lo que tú comentas es verdad que cualquier necesidad, cualquier movimiento interno se calma de una forma externa muy rápidamente. Entonces, claro, estamos muy desconectados de nosotros también, ¿no? Súper desconectados. Cuando hay que hacer un esfuerzo para mantener algo, ¿para quién hace el esfuerzo, no? Es como, esto genera también mucha impulsividad, ¿no? sí, y
mucha falta de tolerancia también. A ver, para la gente que nos esté escuchando, ¿no? Cualquiera podemos empatizar con querer estar bien y no sentirnos mal, ¿no? O sea, podemos empatizar con que muchas veces decidamos tomar la opción más cómoda o más fácil, pero lo más cómodo no es siempre lo más saludable, Claro. ¿no? Y ni lo más rápido, ni a veces lo más placentero tampoco es necesariamente lo más saludable, ¿no? Nosotros sabemos, Sandra, en psicoterapia, que cuando algo nos hace sufrir y no lo cambiamos, eso mismo muy probablemente vuelva. Y va a volver Claro. de formas muy distintas, pero seguramente vuelva con más intensidad, con más fuerza, ¿no? O todo lo que de alguna manera relegamos, ¿no? Al sótano o al armario, cuando abrimos Mm, esas puertas, aparece, ¿no? Con fuerza, como tú dices. Y cuanta más resistencia pongamos, más fuerte se hace lo que no queremos escuchar, porque está necesitando ser escuchado de alguna manera, ¿no? Tú sabes, Entonces, yo creo que esta parte es importante. Dime. iba a decir, Sandra, que tú sabes mucho mejor que yo, por tu experiencia en psicología budista, que el dolor y el cambio son inevitables y que bueno, uniéndolo en este sentido con el tema de hoy, ¿no? Con la perseverancia, que nosotros podamos perseverar en el error o en la dificultad es fundamental para que podamos aprender de eso, para que nos podamos nutrir también de eso y utilizarlo para nuestro crecimiento. Evidentemente, porque al final todo es cambio, ¿no? Todo es impermanente, todo está en constante cambio. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de perseverar y de estar ahí, ¿no? Mm, Manteniéndonos en ese continuo mental de vida también, ¿no? De cómo vamos, digamos, caminando con nuestra propia experiencia, es mucho más fácil que también profundicemos más, entremos en un estado de autoconocimiento y ese autoconocimiento nos permite hacer cambios más profundos. Si no es como que todo se queda en la capa superficial, no nos mm, permitimos, como nos quedamos en la punta del iceberg, pero mm, no sabemos lo que hay debajo. Y como tú decías antes, al final los errores se repiten, si no se resuelven es como siempre tropiezo en la misma piedra, ¿no? ¿Qué me pasa? Que siempre me sí, pasa lo mismo, pues que no se está resolviendo ni mirando, porque no queremos estar ahí esperando a descubrir, ¿no? Hay una cosa mm, interesante que dicen los maestros espirituales, ahora que has contado lo de la psicología budista, es como que nosotros somos, nuestra mente es como un diamante, ¿no? Indestructible, o sea, hay un aspecto esencial de la mente que es absolutamente puro, pero estamos como rodeados de basura, ¿no? Es como el diamante en la mina de carbón. Hay que picar y picar y picar y picar y picar para que ese diamante emerja, ¿no? En todo su esplendor. Si no picamos, no vamos a conectar con esa naturaleza pura que todos tenemos, ¿no? Porque todos la tenemos, pero hay que descubrirla liberando, soltando lo que no somos. mm, Y para eso necesitamos esta perseverancia, si no, ¿cómo llegamos a ello? Es mm, imposible, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una cualidad muy interesante de explorar también y de darnos cuenta del beneficio que tiene, ¿no? mm. Realmente. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, desde tu opinión, la manera en que podemos desarrollarlas, así como claves o tips, ahora que están también los tips, aunque son superficiales, pero sí que nos pueden orientar un poco, ¿no? ¿A cuáles serían esas fórmulas? Como dices, teniendo en cuenta que cualquier consejo que demos ahora no puede abarcar la profundidad del tema, a mí se me ocurren 6 recomendaciones. La primera es que para, para perseverar, creo que es importante estar motivado, ¿no? Ujú. Lógicamente. Y para estar motivado hace falta tener motivaciones. Entonces yo recomiendo tratar de explorar y de experimentar el mundo con curiosidad y con apertura, porque de esa forma uno va identificando qué es lo que le ilusiona, qué es lo que qué es lo que me gusta, qué es lo que necesito, ¿no? Y uno puede al final terminar reconociendo hacia dónde quiero dirigirme, qué me motiva, ¿no? ¿Qué me motiva lo suficiente para perseverar cuando me siento impotente, cuando me siento frustrado?
La motivación es, ahora que lo dices, súper importante realmente, porque es verdad que cuando decaemos, ¿no? Cuando decae el ánimo, el motor es la motivación, Mm. realmente, ¿no? Que a veces son como motivaciones externas que se quedan muy superficiales, pero si nosotros encontramos a una motivación interna que sea como un disparador, esa es como un buen motor, ¿no? Para salir adelante. Otro motor me, me parece que es importante elaborar un plan, ¿no? A veces es fundamental distinguir entre metas a corto plazo y a largo plazo. Trazar un plan que nos ayude a poder reconocer cuándo estamos logrando nuestros objetivos, porque si lo estamos logrando, entonces podemos practicar algo de gratitud con nosotros mismos, con el mundo también, y también nos permite identificar cuándo no estamos consiguiendo algo. ¿Hay algo que intentas sistemáticamente y que de lo que te retiras, de lo que te apartas? Esa retirada que se va repitiendo a lo largo del tiempo también es importante. Es importante tratar de prestar atención a lo que intentas sistemáticamente y no consigues, ¿no? Porque si finalmente lo consigues, es importante que te detengas a celebrarlo también. Y si no lo consigues, como tú dices, también un poco observar esto, ¿no? ¿Cuál es el Mm, obstáculo interno que está, como ese interruptor mm, emocional, ¿no? Que hace que me meta en el off, me desconecte y me pare ahí, porque a veces hay como motivaciones o miedos o bloqueos o inseguridades o traumas internos, ¿no? Que nos impiden continuar. Entonces, esto es mm, muy, muy interesante también y muy necesario profundizar mm, ahí, ¿no? mm. Para ver qué es lo que está pasando. Sí, es una forma de ganar conciencia para luego seguir profundizando. Otra cosa, ¿no? Porque ahora dices esto, algo que nos vamos a encontrar muchas veces que nos limita, ¿no? Algo de eso interno que nos limita, son nuestras creencias. Creo que es importante cuestionar cuáles son las creencias que limitan nuestra capacidad para aprender del error. Oye, es que los errores te van a condenar. No, un error no va a determinar quién soy. Está claro que pasar por un error es doloroso, es frustrante, pero es también una parte importante del proceso. Claro, Con una actitud compasiva puedo también levantarme de ahí, ¿no? Y entender que lo hice lo mejor que pude y que puedo continuar. Es que, o no, otra creencia, es que si lo intento duramente y al final no lo consigo, todo esto no ha valido para nada, es una pérdida de tiempo. Bueno, esta es una creencia que a cualquiera le desmotiva, ¿no? Pero creo que, aunque, de nuevo, no conseguir algo es muy frustrante, el resultado es una parte del proceso, es una parte importante del proceso, pero es una más. Y cuando tú puedes también echar un poco la vista atrás y mirar el camino que has recorrido, puedes también reconocer que ha habido un crecimiento en el propio proceso. claro. Porque la perseverancia no es el resultado en el que nos enfocamos, es también el camino que recorremos para llegar a eso, ¿no? Y en decíamos antes, en el propio camino hay una virtud, en el propio camino hay cambio, hay crecimiento. Eso es. Hay una cosa, a mí me parece también como bonita que quiero compartir, que a mí me sirve en momentos así también como todos, ¿no? Que tenemos momentos que nos trazamos algún objetivo, algún proyecto y hay como momentos de desánimo y es, a mí me gusta como revisarme en mí misma mis aspiraciones, ¿no? Me gusta la palabra aspiración. ¿Cuál es mi aspiración para hacer esto, ¿no? ¿Cuál es es como un poco más, quizá más existencial que la motivación, ¿no? Abarca creo que un nivel un poco más profundo. Ir revisando esa aspiración, porque hay veces que en el camino, como tú dices, hay escollos, hay dificultades, ¿no? Las cosas no salen como uno quiere Mm, y tienes que revisar también, ¿no? Entonces, esa aspiración a mí me parece, por ejemplo, muy importante que esté alineada con nosotros, porque a veces yo me encuentro, y supongo que tú también en terapia, muchas personas, o a veces nosotros mismos en algún momento de nuestra vida, que hemos puesto en marcha proyectos no en función de esa aspiración profunda interna, sino en función más de lo que los demás esperaban de mí, mm, ¿no? O sea, más de cumplir expectativas externas, más de mm, cumplir con lo que los
prototipos familiares, sistémicos, etcétera, ¿no? sí, Entonces, eso también, claro, si no es algo que esté inherentemente alineado con uno, va decayendo en el tiempo, porque no hay, es muy difícil que haya una motivación, ¿no? Entonces, creo que esta revisión también es importante, ¿no? ¿Cuál es mi aspiración y desde dónde me pongo en marcha? Tiene que ver con estas creencias que tú dices, ¿no? Porque a veces estamos más alineados con lo de fuera que realmente con nosotros. ujú, Y creo que eso es un factor de desacierto, ¿no? O sea, de abandono, cuando no estamos realmente alineados con nuestras, en sintonía con nuestra ser más profundo, con nuestra, realmente con nuestra esencia o con nuestra, esa aspiración realmente como a un nivel interno, ¿no? Es más ujú, fácil que en el camino vayamos perdiéndonos en el camino, ¿no? Porque no encontramos realmente esa motivación. Entonces, esto también creo que es interesante, ¿no? La aspiración desde una parte profunda, no tanto conceptual o estos constructos o estas cargas culturales, ¿no? Sino a nivel interno. Y a veces tampoco lo sabemos, no importa, hay que ujú, revisarlo, ¿no? O esperar a que eso se dé, como tú dices, ¿no? A veces ujú, no tenemos ni siquiera la conexión con la necesidad porque estamos tan ujú, abrumados que ni siquiera tenemos ese espacio. Pues ujú, también es importante darse ese espacio, ¿no? ujú. Qué importante lo que dices, Sandra, porque, claro, yo aconsejo explorar el mundo con curiosidad y con apertura, ¿no? Pero es verdad que hay mucha gente que siente que no es capaz de hacer esto. Claro, Y claro, uno siente, joder, es que me cuesta mucho perseverar en lo que me propongo. Bueno, es que quizás no te sientes tú o sientes que no es genuino hacia lo que te dirigen, ¿no? Entonces, eso es. lógicamente, te van a faltar fuerzas, ¿no? Pero como dice Sandra, encontrar lo que uno desea o a lo que uno aspira realmente, ¿no? Como en un nivel muy profundo, muy meditado, es muy difícil porque requiere mucho tiempo. O sea, el propio proceso de buscar eso y requiere mucha perseverancia, ¿no? Sí, Requiere mucha perseverancia y cuestionarse también muchas cosas. sí. Es parte del proceso también, ¿no? Justo, es parte del Parte proceso. del proceso. No sé si lo que precede o simultáneamente a todo, ¿no? Está ahí. Em, Bueno, pues creo que la perseverancia es una cualidad importante y además abarca ahí todos los contextos de nuestra vida, que es realmente para todo, para cualquier situación, experiencia o cualquier camino, tenemos que contar con la perseverancia. mm. No sé si quieres compartir algo más para ir terminando, José Antonio. Bueno, se me ocurren 3 recomendaciones más, 2 de ellas muy prácticas. Hay una parte importante en entrenar la paciencia. Sí, ¿Vale? Quizás en lo más práctico, del el aspecto más práctico de la perseverancia, creo que la paciencia es importante, porque a veces perseverar no es tampoco hacer gran cosa, a veces es solo esperar. Y en la sí, espera nos frustramos y abandonamos. Entrenar la paciencia también, ¿no? Y otro aspecto práctico, a veces lograr ciertas cosas requiere de pequeñas destrezas o de pequeñas habilidades que se pueden entrenar, que se pueden adquirir, ¿no? Un ejemplo. Si yo quiero, algo que es muy común, ¿no? Abandonar mis hábitos sedentarios, hay mucha gente que cuando quiere esto lo deja porque de pronto tiene alguna pequeña molestia, una pequeña lesión. Oye, si tú quieres aprender a correr, es importante que también, ¿no? Para intentar ser resolutivo, aprendas antes a calentar, que te va a ahorrar muchos problemas. mm, Y por último, Sandra, la última recomendación, que es la última, pero no es la menos importante. Pedir ayuda, porque nosotros sabemos, Sandra, que hay mucha gente que cuando quiere algo lo abandona cuando se da cuenta de que requiere de otra persona, ¿no? Y es realmente una lástima que alguien abandone a lo que aspira o lo que necesita o lo que desea solo porque tiene que pedir ayuda. Oye, pedir ayuda es también una forma de perseverar. Que tú no puedas solo no significa que tengas que dejarlo. claro. También estás haciendo un esfuerzo, también es tu esfuerzo, tu iniciativa, cuando pides ayuda para continuar el camino acompañado.
Eso es súper importante. Y mira, voy a destacar eso que has dicho antes, que me parece muy interesante y también muy necesario, que es tener las habilidades y las herramientas, ¿no? Porque también es verdad que hay veces que perseveramos en un camino y no hay resultados y a lo mejor es que no estamos haciendo las cosas adecuadamente. O Mm, sea, nos faltan herramientas, nos falta conocimiento, ¿no? Quiero conseguir, yo que sé, pones, imagínate, pongo un negocio, ¿no? Y quiero conseguir éxito, pero a lo mejor no es el producto adecuado, no es el lugar adecuado, no es, o sea, puede haber muchos factores que se dan ahí y eso también puede producir un desgaste, ¿no? Emocional, físico, mental, por no tener esta visión donde están, como tú dices, ¿no? Esas herramientas, esos recursos, ¿no? Adecuados y no están, no me he parado a darme cuenta que eso también es mm, necesario. Entonces, también la perseverancia son muchos detalles, ¿no? No solamente es perseverar o tener paciencia, sino esto que tú has comentado me parece importante tener en cuenta, ¿no? Porque si no puede ser también una fuente de frustración, porque no estamos haciendo las cosas alineadas con una realidad, mm. ¿no? Entonces, bueno, eso también es un tema importante, ¿no? La paciencia, lo que acabas de comentar, ¿no? Y pedir ayuda. Esto sería pedir ayuda, ¿no? Si yo quiero poner eso, un negocio, por ejemplo, o quiero hacer un cambio profesional, o sea, un cambio profundo interno, lógicamente tengo que pedir ayuda porque es un camino profundo de cambio que va a ser muy difícil que yo lo haga solo, ¿no? Entonces, si no tengo el entorno adecuado, tampoco va a funcionar. A veces justamente pedir ayuda es una forma de adquirir herramientas. Total, claro. Es como los recursos, buscar los recursos a través de esa petición y esa búsqueda a veces fuera de lo que necesito para profundizar dentro, ¿no? Y lograr algo porque le has pedido ayuda no lo hace menos tuyo. Porque No, al contrario, esta claro. creo que es otra creencia que a la gente le puede limitar mucho en su perseverancia. Mm, No puedes ahora solo, pero si pides ayuda es tan tuyo como siempre, ¿no? Como antes. O sea, es una forma de perseverar, es una forma de continuar y de hacer algo bueno por ti también. claro, tiene que ver con eso que decías antes también, ¿no? De abrir la mente y tener una mente abierta, ¿no? Mm, Y estar predispuesto con apertura para poder recibir todo aquello que me ayuda a conseguir esa transformación, ¿no? En este caso, una transformación de cambio. Si no estoy abierto a eso es muy difícil. También tiene que ver con esta sociedad que estamos tan individualista, ¿no? De nosotros podemos con todo, que por el otro lado estamos absolutamente dependientes y teniendo en cuenta que somos interdependientes, que no podemos hacer nada de forma individual. Para cualquier mm, cosa necesitamos conectar con los ujú, demás, ¿no? Somos seres relacionales e interdependientes. No ujú, somos no podemos sobrevivir en soledad, ¿no? Esto es una quimera, no es real. mm, mm. Bueno, pues yo creo que con estos apuntes las personas que nos escuchan podrán movilizar o integrar o al menos tomar conciencia, ¿no? De estas cualidades y fortalezas que vamos a ir compartiendo en estas semanas, que también son importantes, como decíamos, ¿no? Como para poder compensar o neutralizar todos nuestros focos de conflicto y todas esas emociones perturbadoras. La perseverancia es una muy importante de estas cualidades. Sí, ser capaces, aunque es algo que creo que nos caracteriza a nosotros, Sandra, ¿no? A nuestra forma de trabajar, ser capaces de centrarnos también en el desarrollo de cualidades positivas, Eso es. ¿no? Pues nosotros queremos ayudar a la gente a superar aquello que le hace sufrir, pero también apuntar hacia su desarrollo personal, hacia su crecimiento, ¿no? Eso es. Así que bueno, también os invitamos a los que estéis escuchando que necesitéis apoyo o hacer un proceso de transformación, de cambio, sobre todo que nos permitamos saber que podemos vivir una vida de bienestar, que a veces ni siquiera Ujú, confiamos en esto, ¿no? Y mm, nosotros, bueno, pues para eso estamos también, ¿no? Los psicólogos, los profesionales de ayuda, y nosotros en particular en nuestro centro, pues es a lo que nos gusta dedicarnos, ayudar, acompañar, para que todas las personas tengan la oportunidad de ser más felices, ¿no? De tener mm. una vida más plena. Sí, Bueno, pues muchas gracias, José Antonio. pues nada, gracias a ti. Aquí estamos para lo que necesitéis, también nuestros oyentes, y nos vemos próximamente. Pues nada, hasta la próxima. Gracias. Chao.